no he cobrado el paro en mi vida. Desde mi punto de vista, todas las actividades tienen que ser rentables. Y si no son rentables, es mejor vender los inmuebles. En la que esa generación lo que haga es reavivar y decir, bueno, buscarle la rentabilidad, Exacto. buscar todo que al fin y al cabo tiene que ser una empresa que genere beneficios. Las empresas no pueden crecer ni se pueden desarrollar si no atienden las necesidades de cada socio. A la gente no le das un piso, le das un hogar donde desarrollar una vida. Yo siempre lo digo que las asesorías, las consultorías, vemos las tiendas desde el escaparate y ves el escaparate precioso. Y ellos están dentro del escaparate y no tienen toda esa visión. Con cosas que he podido ver en otras industrias y a lo mejor traérmelas como ideas al terreno, ¿no? A ver, yo la verdad es que en químicas lo que yo quería era trabajar en Repsol. Para nuevas tecnologías, compuesto en Madrid, recién casado, marido y yo. Pues lo hablamos y ya pues decidí declinar la oferta. Química, aventurera y empresaria. Hoy en Emprendedores Viajeros vamos a conocer a Beatriz, una niña que tenía el sueño de ser jefa y lo consiguió. Hola Beatriz, Hola, gracias por recibirnos. Muchas gracias a vosotros por venir. Bueno, hoy vamos a aprender un montón y ahora nos vas a contar, para empezar, eso de química a empresaria, cuál es la transición y cómo se llega. Bueno, realmente es un camino largo, son ya 26 años o 27 desde que acabé la carrera, con lo cual en estos años han pasado muchísimas cosas. ¿Te parece que nos enseñes tu consultoría y nos lo cuentas? Venga. Comentábamos al principio, cuando estudiaste químicas ya pensabas en empresa, porque a priori o lo tuyo no es una empresa química y en química no se estudia empresa. A ver, yo la verdad es que en químicas lo que yo quería era trabajar en Repsol. Eso era lo que yo quería. Entonces mi ilusión era trabajar en una petroquímica, en Tarragona principalmente, que es donde están las petroquímicas cuando llegas a Salou y ves toda esa parte, ¿no? Entonces yo quería trabajar ahí en una petroquímica, destilando pues, petróleo. Era un poco la idea que yo tenía con lo que a mí me hubiera gustado trabajar, ¿no? Y sobre todo nuevas tecnologías, materiales. Me ha gustado siempre mucho el ámbito de los materiales y el tema medioambiental. Eso y me sigue gustando muchísimo, ¿eh? Es una cosa que estudio mucho, biomateriales. Ahora estoy, estudiando mucho sobre economía circular, las biorefinerías y todo eso, porque son temas que personalmente me han gustado siempre mucho. Entonces me hubiera gustado dedicarme a algo así, pero bueno, la vida... ¿La vida no te llevó a Repsol entonces? La vida no me llevó a Repsol, no me llevó a Repsol. Realmente, cuando Repsol sacó unas convocatorias para recién titulados, entonces yo todavía llegaba, porque eran que hubieran terminado 5 años antes, entonces yo iba justa pero entraba. Y empezamos a hacer las pruebas, bueno, primero psicotécnicos, unos exámenes, otros exámenes, unas entrevistas, luego otro examen, luego tal, un proceso muy, muy largo. Para entrar a Repsol. Para entrar a Repsol, como jóvenes talentos, estos que llaman ahora. Entonces, en ese proceso yo ya monto Ibermat, porque ya me llega el año 99, ya monto Ibermat. ¿Qué es tu empresa? Que es mi empresa de consultoría, y me caso. Y entonces, al día siguiente que me caso, que estoy en Madrid y voy a coger el vuelo para la luna de miel, me llama mi madre, bueno, la llamo a mi madre para decirle estamos en Madrid, todo bien, me dice, te han llamado de Repsol y tal, para nuevas tecnologías compuesto en Madrid. Y entonces, bueno, pues mi recién casado marido y yo, pues lo hablamos y ya pues decidí declinar la oferta. Yo creo que eran otros tiempos, porque hoy hubieses hecho o tomado la misma decisión. No, para nada. Hoy me hubiera ido a Madrid completamente, totalmente, porque al final eso era una oportunidad. Y luego nunca sabes el desarrollo, porque a lo mejor mi marido pues podía haber encontrado en Madrid también, o vete tú a saber lo que hubiera sido la vida. Entonces yo creo que el aprendizaje que saqué de ahí es que no se dice que no.
antes de aquella oportunidad perdida, que nunca sabes, tampoco sabes si hubiese salido bien, No, o sea, claro. igual no te hubiese gustado, mil O me circunstancias. hubieran echado. Bueno, hoy serías presidenta de Repsol, quién sabe. No creo. Pero bueno, tú antes ya habías montado la Sí. empresa, una empresa de consultoría, pero previamente habías pasado 5 años trabajando en industria. Sí, yo salí de la carrera y entonces me hicieron una entrevista de trabajo en una empresa que se dedicaba a hacer piezas, pues para piezas metálicas en plano. Y entonces pues me contrataron allí. La verdad es que fue una cosa muy fácil. Me contrataron, o sea, me entrevistó por la tarde a las 6, a las 8 me dijo, oye, pues si quieres ya empezamos, y al día siguiente a las 7 de la mañana empecé. Y ahí estuve trabajando 1 año y pico, pero ya de ahí no iba a poder crecer más. O sea, no tenía recorrido Porque que tú crecer. creo que aspirabas a ser jefe. Sí, total. Eso es de pequeña, sí. Cuando era muy pequeña y claro, se planteaba, pues si haces FP, bachillerato y tal, yo decía, yo quiero ser jefe. Pues yo a la universidad. Entonces al final, pero bueno, saliste como no veías crecimiento, decidiste ser tu propia jefa y montarte tu propia empresa. Sí, lo que pasa es que antes de ser mi propia jefa lo que hice fue entrar en consultoría, en una consultoría más grande, y entonces ahí sí que contacté, tuve muchos proyectos, ahí estuve pues a lo tonto, pues estaría 2 años y medio o algo así, entonces hasta que fue absorbida por una más grande. Entonces allí trabajábamos en lo mismo que yo hacía en Ibermac, que era proyectos de implantación de ISO 9000, ISO 14000 y todo lo que son normas tanto de calidad como de medio ambiente. Entonces, cuando absorbieron una empresa de consultoría grande, nos absorbió y nos integramos en la estructura de empresa grande. A mí personalmente no me gustó. Y como ya habíamos tenido el bagaje anterior, bueno, pues dos personas que habíamos trabajado en la otra consultora decidimos independizarnos y probar suerte. Y Ibermac se monta me parece que es el 8 de mayo del 99 y yo me caso el 22 de mayo. O sea, esto fue salir, o sea, romper completamente. Dejé el trabajo, porque además, eso, firmé una baja voluntaria. O sea, ni paro ni nada. Paro ni nada, no he cobrado el paro en mi vida. Y no he cogido una baja nunca, claro, porque cualquiera se pone malo. Entonces, nada, fue salir, montarla y empezar. Y tuvimos mucha suerte, porque estuvimos 6 meses o así sin cobrar, más o menos, pero ya captando clientes, y a los 6 meses ya teníamos cartera de clientes y sueldo. Emprendedor que le digas que tuviste mucha suerte, pero que estuviste los primeros 6 meses sin cobrar, le va a explotar la cabeza. He visto emprendedores que han pedido créditos para iniciar las actividades y los han dedicado a pagarse nóminas. No, el crédito es para generar actividad y será esa actividad y los ingresos que genere lo que te haga cobrar tu primera nómina y no el crédito. Y desde entonces hasta ahora. 25 años. 25 años, sí señor. Bueno, enhorabuena, que para todo el emprendimiento, ahora que dicen, no, hay muchas empresas o emprendedores que no pasan del primer año, del segundo, del quinto. Bueno, 25 es una etapa importante. ¿Te parece que me lo sigas contando y nos vemos más el despacho? Perfecto, como quieras. Bueno, has llegado a la parte de empresa consultoría, pero en ese camino creo que también has tenido una gran experiencia que es la empresa familiar. Sí, efectivamente. Yo me incorporo a la empresa familiar en el año 2004, nace mi hijo Eduardo, y entonces en la empresa familiar se reestructura, porque hasta entonces teníamos muchas pequeñas sociedades, unas con unos inmuebles, otra tenía solares, otras eran heredadas de cosas de mi abuelo y era, bueno, como persona física. Entonces se reorganiza un poco el patrimonio de la familia y entonces se hace un holding. Entonces en ese holding tiene que haber uno de cada rama familiar. Eso ya se preparó, se medio estructuró para que en el futuro se pudieran dividir las ramas familiares. Entonces,
En ese caso, como había que poner una persona, pues mi padre me pone a mí. Y mi tío designa a uno de sus hijos que nos ponen como ya representantes. Ya mi padre y mi tío ya son mayores, entonces digamos que era una figura, digamos, absolutamente sobre el papel, porque realmente nosotros no decidíamos nada ni pintábamos nada, ¿no? Aunque parece obvio, cuando tienes una estructura de varias empresas, es importante que todas sean rentables. Beatriz nos acaba de hablar de las holding, que suena a una cosa muy complicada y difícil y para nada. Solo es una forma de estructurar y organizar con cabeza qué es lo que significa holding, la cabeza que gestiona. Una holding no deja de ser una empresa más, como una gallina que gestiona a sus polluelos. Entonces, cuando mi padre fallece en el 2011, es cuando yo ya llevo un año que mi padre ya está un poco mal. Entonces, como yo me dedico a gestión, pues mi padre me dice, bueno, pues ayúdame, y es cuando empiezo un poco pues a conocer cómo se hacen las cosas aquí, cómo se lleva la gestión del día a día, la operativa. Estamos hablando de una empresa familiar constructora. Constructora, y que tiene un parque inmobiliario que hay que gestionar de alquileres, sobre todo inquilinos, tanto de garajes locales como de viviendas, ¿no? Entonces, bueno, y luego una parte de inversiones que también hay que gestionar con los bancos, ¿no? Entonces voy poco a poco conociendo esto y mi padre fallece y ya soy yo la que me incorporo a la empresa familiar. Todos aprendemos más con la práctica que con la teoría, así que tú has aprendido a base de mucha práctica. Completamente, sí, he ido más al notario. En el año 22 y 23 he ido al notario 80 veces, pero bueno, pero todo lo damos por bien hecho. Y sobre todo, nosotros teníamos entonces, lo que suele suceder también cuando la gente se va volviendo más mayor, que la gestión se relaja, que se tienen vicios adquiridos, son empresas, las mías, que proceden algunas de los años 50, 60, que pasamos por los manguitos contables, tuvieron un primer ordenador con tarjetas. Quiero decir que había cosas también y formas y prácticas con los inquilinos, con todo, que se habían relajado y había que actualizarse. Entonces, en aquellos momentos, la actividad de alquileres no era rentable, es decir, perdíamos dinero con la actividad de alquileres, y lo compensábamos un poco con ganancias que hacíamos con las inversiones patrimoniales. Desde mi punto de vista, todas las actividades tienen que ser rentables. Y si no son rentables, es mejor vender los inmuebles, porque no tiene ningún sentido y meterse el dinero en la actividad, pues en la actividad económica que te reporta beneficio, ¿no? Pues bueno, antes éramos muy laxos con la gente cuando no pagaba, y esto pues se tenía que terminar, no podía ser. Entonces hemos hecho movimientos, y en este 24, el 23 nos quedamos a pachas, aún perdimos, y este 24 pues vamos a empezar a ganar dinero con las sociedades, con las dos. Bueno, es una sociedad y una comunidad de bienes, pero con las dos vamos a tener... ¿Ya no tenéis holding? No. Ahora lo que se nos viene para los próximos 20-25 años es estructurar bien el patrimonio para poder hacer la siguiente transición a los hijos, y que cada hermano, en este caso somos los 4, hacer las cosas de tal manera que cada hermano pueda elegir si quiere continuar o si quiere salir de la sociedad. Se quiere salir, o si quiere dejar a los hijos dinero, o si les quiere dejar una participación. En el caso de Beatriz, ya están pensando en cómo estructurar de aquí a 25 años. Eso es tener visión de futuro. Pero hay que trabajar en que sea un modelo en el que ya haya pactos, en el que ya haya unas normas ahí es donde establecidas, porque y que no sea de cualquier manera. Que tu padre y tu tío no tenían pacto de socios. En absoluto. Ni sabían, ni lo habían pensado, ni sabían lo que era. En absoluto. Y entiendo que vosotros, o tú estás empeñada en que ahora sí que lo haya. Sí. Esto es necesario, pero esto para mi forma de pensar era mucho más fácil hacerlo entre los 4 hermanos. Claro. Muchísimo más fácil.
Entonces, principalmente yo era la que tengo una visión en que quería cambiar las cosas. Gracias a Dios mis hermanos confían mucho en mí, o sea que tengo todo su respaldo y todo su apoyo. Y ahora será empezar a trabajar pues para que, bueno, esto se regule de alguna manera y luego, pues oye, el que quiera salir, pues que se vaya, el que se quiera quedar, que se quede. Pactos de socios, nuestra eterna pelea. Todos los asesores aconsejamos a las sociedades, con socios obviamente, que hagan un pacto, que cuando se constituye y todo va bien es todo idílico y genial. Pero hay que pensar en el futuro y no solo porque te pueda ir mal, sino porque en el futuro hay que decidir quién puede entrar de la familia o no a la empresa. Suele ser muy típico, parejas, hijos, y hay que darle sentido. Una cosa es una empresa y otra el patrimonio familiar. ¿No? Pero también Y hay un una poco opción que la es gestión sea... esa patrimonial o esa gestión también puede crecer, quiero decir. Sí. Que decías, ¿no? Hay empresas del año 50, 60 que muchas veces se van durmiendo, por decirlo de alguna forma, y ahí tiene que llegar una generación en la que esa generación lo que haga es reavivar y decir, bueno, buscarle la rentabilidad, Exacto. buscar todo, que al fin y al cabo tiene que ser una empresa que genere beneficios y que esos beneficios no nos conformemos con ellos, sino que los hagamos grandes para las futuras generaciones. Exactamente. Entonces, bueno, nosotros todavía tenemos solares, que son activos que en nuestro caso en construcción es muy importante tener un activo, en este caso que puedas desarrollar, que sea antiguo, porque el precio de compra es donde está la competitividad. La ganancia patrimonial que tienes es claro, muy grande. Ahí tienes la suerte. Entonces, si tienes la capacidad de comprar suelo en un momento determinado, no lo desarrollas y además tienes la suerte de que el urbanismo se recalifica la zona o de alguna manera, digamos, se revaloriza esa zona, porque pasa de sitios antiguos, pues pasa a ser una zona mucho más renovada, claro, tú partes con una ventaja competitiva con respecto al resto. Entonces, bueno, pues nosotros, gracias a Dios, tenemos suelo, no mucho, pero algo tenemos, y la idea es empezar a desarrollarlo ahora. O sea, vais a promover. Sí. Entonces, ahora ya has pasado de químicas, de ser jefa a superjefa y de soñar a crear y creo que es súper importante la planificación y la mente fría del empresario. Decir, bueno, esto hay que hacerlo bien porque ya hemos visto cómo viene pues de la empresa familiar clásica de los dos hermanos, pero esto hay que hacerlo en condiciones con un pacto de socios y ya pensando en un futuro, ¿no? Las empresas no pueden crecer ni se pueden desarrollar si no atienden las necesidades de cada socio. Y hay socios que querrán dividendo, otros que no les importará, otros que querrán que se desarrolle pronto para, oye, comprarme mis acciones y yo me voy. Bueno, pues toda esa parte... Otros querrán trabajar y desarrollar la empresa y otros no. Y desarrollar. Entonces, esto es lo que tenemos que canalizar equilibrando, porque no se le puede dar a todo el mundo todo. Lo que tenemos es que cada uno tendrá que ceder un poco, pero hay que cumplir con unos mínimos, porque si no pasa lo que pasa en las empresas familiares, en las que o se rige bien por un patriarca o matriarca que los lleva a todos muy rectos, o empieza aquello a ser una jaula de grillos. Entonces se debe de profesionalizar en cuanto a los pactos de socios de, oye, vamos a repartir beneficio, pero solo repartiremos dividendos si ganamos, se repartirá un tercio no se repartirá porque irá para los fondos propios. O sea, establecer ya unas pautas, pero que hagan que los socios también se sientan, en fin, acogidos. Pero bueno, yo creo que has conseguido ese sueño de niña de ser jefa y entonces ahora está como muy determinado tu parte de consultoría y también tu pasión inmobiliaria. ¿Te parece que nos lo sigas contando viendo tu parte inmobiliaria, cuadros y casas que tenéis por ahí? Perfecto. Vamos. Entonces, ahora eres jefa de consultoría y jefa de la parte inmobiliaria. ¿Qué es lo que más te apasiona y qué es lo que más te gusta? A ver, la consultoría me gusta mucho porque, claro, tienes que ver un montón de empresas de diferentes sectores
de diferentes tamaños y las conoces muy bien, muy profundamente, de diferentes mercados, con lo cual aprendes muchísimo. Es un trabajo realmente, a mí me encanta, o sea, me lo paso fenomenal. Pero la inmobiliaria tiene una cosa muy bonita y es el concepto de producto. Es decir, tú coges algo y de pronto le das un hogar a la gente. Le das un hogar a una persona. No es que le des un piso. Es que eso es desde mi punto de vista en construcción, eso es un error. Toda la gente no le das un piso, le das un hogar donde desarrollar una vida. Entonces, claro, esa parte de productos es como una fábrica, ¿no? Que te entran cosas y de pronto salen mesas, sillas, jerseys. Pues esa parte constructiva a mí me gusta mucho. Y por eso me gusta el mundo fabril, pero por eso también me gusta mucho el mundo inmobiliario. Y la consultoría lo que me ha permitido es traer una mente muy abierta y poder incluso meter en el ámbito inmobiliario constructivo mucha parte de producción y de estándares y de formas de trabajo que ya están en la industria, digamos, muy asimiladas y muy normalizadas, ¿no? Yo siempre lo digo que las asesorías, las consultorías, vemos las tiendas desde el escaparate y ves el escaparate precioso. Y ellos están dentro del escaparate y no tienen toda esa visión. Entonces, ver desde fuera siempre se puede asesorar o se puede dar una visión mucho más real que los que están muchas veces metidos dentro. Claro, y fíjate otra cosa, o sea, uno, por ejemplo, hablan de Amancio Ortega. Amancio Ortega en sus fábricas se trajo el método Toyota de automoción. ¿Por qué lo hizo? Porque no sabía, porque no tenía ni idea de cómo funcionaba una fábrica de confección, digamos, a nivel macro. Entonces, pudo probar. Hay otros ejemplos así de cosas raras. Unas enfermeras en Irlanda se fueron a conocer cómo trabajaban el equipo los de Fórmula 1 cuando cambiaban las ruedas para poder ese aprendizaje de cómo se coordinaban ellos para coordinarse ellas que estaban en la UCI de neonatos para cuando tenían un problema saber el equipo reaccionar. Querían bajar su ratio de 30 segundos a 18 segundos y lo consiguieron. Entonces, yo en esa parte lo que tengo es que soy capaz de extrapolar cosas que he podido ver en alimentaria, con cosas que he podido ver en automoción, con cosas que he podido ver en otras industrias y a lo mejor traérmelas como ideas al terreno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa parte también es muy buena. Aplicar los aprendizajes de otros sectores al tuyo, como nos está contando Beatriz, es exactamente la filosofía de estas charlas de emprendedores viajeros. Aprender de las experiencias de otros. No, sí, yo creo que cada día es más importante que las empresas aporten por el talento senior. O sea, porque creo que la experiencia que tiene una persona de 45, 50, 55 años no la tiene uno de 25 y que ese talento que, bueno, se ha podido no perder, pero que pues por un cierre de una fábrica, por muchas cosas, no hay que perderlo, sino al revés, hay que utilizarlo y exprimirlo en el buen sentido de la palabra para que ejemplifique a las nuevas generaciones, ¿no? A mí me encantan me parece que funcionan muy bien la gente de los equipos mixtos, porque la gente joven trae la fuerza, el vamos a hacer, ya, pues lo vamos a hacer y lo vamos a hacer ya. Y la persona con experiencia, que esta es una pregunta también que yo hago muchas veces en consultoría, cuando me dicen, vamos a hacer esto y tal, digo, ¿pero para qué? O sea, ¿qué quieres conseguir? Porque si no, a veces les hago una broma, ¿no? Digo, hacer y deshacer todo es entretener. Nos podemos entretener y trabajar mucho, pero vamos a ningún camino. Entonces, los equipos mixtos, en los que hay la gente que da la experiencia, la templanza, la sangre fría, ese punto de vamos a relajarnos y no nos vamos el despacio, el seni, ¿no?, que dicen en Cataluña, y sobre todo el qué hacemos, para qué lo hacemos, qué beneficio vamos a tener, ¿no? Y luego el impulso de la juventud, las ganas de hacer, que quieras que no, a la gente que ya es más mayor también, pues le entra otra vez como una segunda vida, ¿no? Dices, venga ya, pues me animo, ¿no? Entonces, esa parte de impulso y luego, por supuesto, pues las nuevas tecnologías que a la gente, pues bueno, yo soy muy tecnológica, gracias a Dios, y me manejo bien, pero tengo que reconocer que cada vez me cuesta más esfuerzo. Ahora estoy con la inteligencia artificial Autometer,
pero cada vez nos cuesta más esfuerzo ir acoplándonos. Sí, porque nosotros no nacimos ni con internet, ni con los móviles, ni con el correo electrónico, entonces, claro, sí, nos hemos adaptado, yo creo que nos hemos adaptado muy bien porque es nuestro día a día de trabajo, pero hay un avance tecnológico que los que vienen ahora nacen con ello y nosotros nos tenemos que adaptar, con lo cual, evidentemente, el que nace con ello va a ser mucho más sencillo. Y al final, aunque nos vayamos adaptando, claro, llega un momento en que esto es tan grande que necesitas también especialistas. Y ellos vienen de la facultad o de las formaciones que hayan realizado con una formación súper actual. Nosotros, quiero decir, a lo mejor hay veces que pasa que no saben de dónde viene eso, y nosotros sí, pero hay que reconocer que ese espíritu que tienen y luego esa parte de formación y de nuevas tecnologías hay que aprovecharlo a tope. Bueno, creo que ha sido un gran ejemplo el que nos has traído hoy, bueno, de cómo de ese sueño de jefa se consigue llegar a ser jefa, de cómo hay que gestionar una empresa familiar y un patrimonio familiar, y como este canal va de ejemplos y de que todos podamos aprender, pues muchas gracias, Beatriz, por tu ejemplo y por acogernos. A vosotros. Si te ha gustado esta charla que hemos tenido con Beatriz y has aprendido mucho con ella, ya sabes, dale a like y suscríbete al canal. Si tienes una historia como la de Beatriz, de la que todos podamos aprender, déjalo en comentarios. Y si conoces a alguien que también la pueda tener, nos lo cuentas, que nos pondremos en contacto contigo. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo capítulo.